Bueno, la calorimetría se ocupa de realizar las mediciones del calor, el estudio del calor, ¿ok? La anterior semana estábamos hablando de temperatura y ahora vamos a hablar de calor. Son dos cosas distintas, ¿ok? La temperatura, una cosita básica de temperatura que podríamos decir es que se mide en grados Kelvin o en grados centígrados o en grados Fahrenheit. El sistema internacional es grados Kelvin, ¿no es cierto? El calor es otro concepto, es otra variable física, se mide en joules y en calorimetrías y en calorías, ¿ok? En joules o en calorías, entonces son dos cosas distintas. Eso es lo que justamente ahora al principio vamos a entender cuál es la diferencia. Entonces, si te hablo de calor, ¿qué es el calor? Es una forma de energía, ¿ok? El calor es una energía. Y cuando hablo de calor, es la transferencia de calorías de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, si tú, digamos, acá está tu manito y acá tienes otra persona y su manito, se saludan, un saludo. Tu temperatura, digamos que es 15 grados centígrados. Estás con una temperatura agradable y la persona igual está a 15 grados centígrados. Se dan la mano. Chicos, en ese momento habrá calor, habrá una transferencia de calor. La respuesta es no. Para que haya una transferencia de calor, ambas manos tienen que estar a distintas temperaturas. Por ejemplo, este 18 y este 10. Te das cuenta que cuando hay diferentes temperaturas sí tendría que haber una transferencia de calor, ¿ok? Pero cuando tenemos la misma temperatura no hay transferencia de calor. ¿Y el calor qué cosa es? Es una forma de energía, ¿ok? Como es energía en que se mide en joules, por eso decíamos que el calor se mide en joules, ¿ok? Entonces eso es básico. Ahora, por ejemplo, ¿qué más? Ahora sí se ve los trazos que hago. Sí, ahora sí se ve. Muchas gracias. Entonces miren, el calor es una transferencia de energía. Esto es medio complicado de entender. Entonces, como me dices, ¿cómo es que si yo tengo mi manito acá que está a 10 grados centígrados y alguien me da la mano, pero también está a 10 grados centígrados, no hay calor? Para entender eso, nos recordaremos una cosa. Yo tengo acá mi grifo, mira, aquí está mi grifo de agua. Ahí está mi grifo de agua y está llena de agua la tubería, ¿no? Si lo abro mi grifo, el agua sale del grifo. Y hay una cosa que hemos definido que se llama caudal. Y el caudal, ¿qué cosa era? El volumen que sale sobre un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y entonces el caudal de este grifo es 2 litros cada minuto. Significa que cada un minuto sale por ahí 2 litros de agua, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasaría, chicos, si lo cieso? ¡Pum! ¿Hay caudal? No, ya no hay caudal. ¿Cuál sería el caudal? Cero. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de agua, ¿no es cierto? Entonces el caudal sería cero. Pero, ¿existe agua? Sí existe agua, aquí está el agua. Pero como no se está moviendo, no hay caudal. Ok, entonces el caudal es cero. Entonces, es similar la transferencia de calor. Por supuesto que hay un tipo de energía, ¿no es cierto? Cuando estamos calientes tenemos un tipo de energía y ese tipo de energía es energía calórica. Pero esa energía calórica solamente cuando se transmite de un lado a otro lado, cuando hay diferencia de temperaturas. Si esto es 10 y esto es 30, va a moverse el calor del más caliente al más frío y ese movimiento de energía a ese le llamamos calor. ¿Ok? Si este tuviese 8 grados centígrados, este 8 grados centígrados, no hay transferencia de calor porque la temperatura es la misma, ¿no es cierto? Entonces eso se refiere esta primera parte de ese concepto. Segundo concepto, se mide en calorías o joules, ¿ok? Y se transmite por conducción, convección y radiación. ¿Cómo es conducción? Cuando tengo aquí una base, digamos a 10 grados centígrados, le acerco otra base que digamos está a 120 grados centígrados. Hay una transferencia de calor, ¿no? Y la transferencia de calor se ocurre cuando yo hago que esta base choque la otra base.
están en contacto. Cuando están en contacto, este tipo de transferencia de calor se llama calor por conducción. ¿Ok? Segunda manera de cómo se transmite el calor, convección. ¿Cómo es esto de convección? Esta convección es propia de líquidos y gases. Acá está tu olla de sopa. Aquí estoy dibujando las moléculas de sopa o moléculas de agua, digamos, ¿ya? Si yo acá abajo le pongo un calor, aquí está tu cocinita. ¿Cuáles son las primeras moléculas que se calientan? Estas, ¿no? Estas. Es similar a esto, mira. Está bien caliente estas moléculas y por conducción le transmiten el calor a estas otras moléculas. Pero en este caso, chicos, en líquidos y gases, la manera como se transmite el calor por conducción no es muy... ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría esto? No es muy efectiva, ¿ya? Sí, esta molécula, un poquito de su calor le pasa a esta. Pero no es tan eficiente su manera de transmitir el calor por conducción. La mejor manera de cómo se transmite el calor de líquidos y gases es por esto que se llama convección. ¿Qué es la convección? Te das cuenta que si tengo aquí esta molécula y la caliento, ¿qué va a pasar? Un fenómeno que hemos estudiado la anterior semana, dilatación. Se va a volver más grandecita, ¿no ve? Y cuando algo se mueve más grandecito, mira, tengo 1 gramo y ese gramo ocupa ese volumen. Si se hincha, el mismo gramo ocupa ahora un volumen más grande. ¿Qué ocurre con eso? Se vuelve más liviano. Su densidad disminuye. Con el mismo gramito, ahora está ocupando un espacio más grande. Entonces, como su densidad es más pequeña, esto va a querer subir. Es lo mismo que el experimento que la anterior semana les comentaba. ¿Qué hacíamos? A una olla con agua caliente le acercábamos un globo, ¿no? El globo, porque se calentaba, se hinchaba, se volvía más grandecito. Consecuencia de eso es que su densidad se vuelve más pequeña y que el globo sube. Es el mismo principio de los globos aerostáticos, ¿no es cierto? Y a la densidad es más pequeña, tiende a subir. Entonces esta molécula de sopa, su densidad va a ser más pequeña y va a subir. Va a subir. Tal que las moléculas de sopa que están en la superficie de tu ollita van a ser más pesadas con respecto a esta, ¿no ve? Entonces si esta sube, estas van a bajar. Y cuando lleguen a ocupar la parte baja de tu ollita, se van a calentar porque el fuego está bien cercano a ellos, se va a volver más grandecita y van a subir. Este es un movimiento constante de las moléculas. Debido a ese movimiento constante de las moléculas es que toda tu sopa al final se va a calentar. ¿Ya? Esa manera en cómo se ha transmitido ese calor se llama calor por convección, propia de líquidos y de gases. Igual cuando tengo en un día caluroso, aquí está, mira, tu acera. El día caluroso hace que tu acera sea bien caliente. Las moléculas de aire que están acá, por estar contiguas a tu acera, se vuelven un poquito más grandes y suben. Las moléculas de aire que están arriba bajan por dentro. Hay un movimiento, ¿ya? Por eso es que alguna vez tú escuchas en el pronóstico del tiempo, este tipo de tormenta es una tormenta convectiva. Las tormentas, las nubes que se forman por este tipo de procesos se llaman tormentas convectivas, ¿ya? Y nubes convectivas. ¿Ok? Características de esas nubes convectivas es que producen rayos, truenos, son bien complicados, son bien fuertes este tipo de tormentas, ¿ok? Entonces, de eso vamos a seguir hablando. Ya ahorita solo una introducción porque esto sí es un poquito complicado. Tenemos una fórmula y en el libro está la fórmula, pero ahora vamos a hablar solamente de los conceptos más básicos, ¿ok? Radiación, ¿cómo es esto de radiación? No necesito ni líquidos ni gases para que se transmita el calor. Ejemplo, el sol transmite su calor por el vacío de manera radiante hacia todos los lados y nos llega pues a nosotros ese calor, ¿ok? Otra manera de propagación del calor por radiación. Aquí está esos famosos calentadores que tenemos en las casas. Cuando lo enchufamos o le ponemos al gas, pues irradia el calor, ¿no es cierto? Así de manera
uniforme hacia todos lados. Esa es la manera de cómo se transmite el calor por radiación. ¿Qué más nos dice acá? Puede causar cambios en la materia como la fusión o la vaporización. Claro, de esto vamos a hablar enseguida. Cuando le doy calor a algo, lo fundo, lo desito o lo vaporizo. ¿Ok? O cambia de temperatura, ¿no? La temperatura mide la agitación molecular promedio. Bueno, esto lo hemos visto la anterior semana. Mide la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Eso mide la temperatura, ¿ok? Se mide en grados Fahrenheit, Kelvin o Celsius. Sistema internacional Kelvin. La temperatura no fluye de un objeto a otro. No fluye. ¿Qué cosa fluye? El calor. ¿Ok? La temperatura no induce cambios de estado como la fusión o la evaporación. La temperatura no tiene nada que ver con esto. ¿Qué cosa sí tiene que ver esto con esto? El calor. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es calor? Es una magnitud escalar que mide el paso de energía. Acá te pongo este texto, lo vas a leer ya. Ahora seguiremos adelante. Unidades unidad del calor en el sistema internacional. Claro, si te he dicho que el calor es energía, tiene que estar medido en joules, ¿no ve? La energía está medida en joules. Ahora, este joules es algo moderno, tampoco es que sea muy moderno, ¿no? 1940, 50. Antes de eso, ¿en qué medíamos el calor? Lo medíamos en calorías, ¿ok? Aquí está la definición de calorías. Y vamos a hablar de eso otra vez más adelante, ya por eso no le pongo mucha atención ahora. Sobre todo los problemas que nos van a competir y vamos a realizar en ese momento, sobre todo vamos a manejar calorías, ¿ya? No se utiliza mucho joule, y en los problemas de los libros tampoco no se utiliza mucho. Sobre todo es calorías porque es mucha tradición. Pero puedes utilizar indistintamente de las dos maneras, ¿ya? Depende cómo te dan el calor específico. Pero generalmente el calor específico te dan en calorías. El calor específico del agua, por ejemplo, es 1 caloría sobre grado centígrado. Entonces, ¿ves? Estás utilizando calorías. Pero también te pueden dar el calor específico en joules. Tendría que ser 4,18 joules sobre gramo, etcétera. ¿Ya? Pero vamos a ver en el caso y vamos a volver al mismo tema enseguida. Entonces el calor, como es energía, puedes realizar un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Hay dos tipos de calores, ¿ya? Calor sensible y otro calor que le vamos a llamar latente. En el primer caso, ¿de qué se va a ocupar el calor sensible? El calor sensible lo que va a hacer es que cuando le das calor a algo, o también le puedes quitar, ¿no? Quitar sería negativo. Dar sería positivo. Si le das calor a algo, ¿qué va a producir? Que su temperatura incremente. De 10 grados centígrados, digamos, a 80 grados centígrados. Entonces, estoy utilizando ese calor, energía, para realizar el trabajo de incremento de temperatura. ¿Ok? Esto lo hace tu cocinita. Pero también puedo utilizar el calor para disminuir la temperatura. En este caso, le estoy quitando calor, estoy quitando energía. Por ejemplo, yo tengo mi agüita, lo llevo al refrigerador, está a 30 grados centígrados, digamos, y el refrigerador lo bajo hasta una temperatura de 2 grados centígrados. Entonces, en este caso, le estoy quitando calor, ¿ok? Calor sensible se llama el calor que lo utilizo para modificar la temperatura de un objeto, ya sea una modificación positiva o ya sea una modificación negativa, ¿ok? Eso se llama calor sensible, y acá te pongo el texto. Entonces, el calor sensible me sirve para cambiar la temperatura, incrementar desde 15 grados centígrados hasta 100, o desde 100 hasta 100. Bueno, en este caso no hay una modificación de temperatura. Este se llama otro tipo de calores. Enseguida te digo, se llama ese calor latente. El calor sensible es el calor que lo utilizo para cambiar de temperatura desde 15 hasta 100. Pero también esta energía la puedo utilizar para cambiar de estado. Mira, fíjate en este otro problema, en otra gráfica. Tengo agua a 100 grados centígrados. Seguramente ya está hirviendo. Pero el calor que le voy a dar no lo voy a utilizar para cambiar de temperatura, lo voy a utilizar para cambiar de estado líquido a estado gaseoso.
sin modificación de su temperatura, porque te das cuenta que acá está igual 100. Entonces, la energía que le doy lo utiliza para cambiar de estado. En cambio, acá la energía que le di ha servido para cambiar de temperatura. Un cambio, una variación de temperatura, ¿ok? Entonces, cuando el calor que le doy lo utiliza para cambiar de temperatura, se llama calor sensible. Y acá tenemos el calor famoso latente. Este calor es el que te digo, es el calor que le doy a un objeto, a algo, para cambiar de de estado. Bueno, acá tengo un texto más o menos grandecito, lo van a leer. Pero, por ejemplo, les explico lo siguiente. ¿Qué tal si yo tengo un cubito de hielo? El cubito de hielo está a negativo, menos 10 grados centígrados. ¿Qué tendría yo que hacer en este momento para derretirlo? Le doy calor, ¿no es cierto? Le doy calor, un calor Q. Calor Q. El calor se le determina con la letra Q. Ese calor lo voy a utilizar mi cuerpito para qué? Para elevar su temperatura. ¿Hasta qué temperatura? Les pregunto, ¿a qué temperatura se comienza a derretir el hielo? ¿Alguien sabe? A los 0 grados centígrados. Entonces, en la primera etapa, el calor que le estoy dando lo voy a utilizar para elevar la temperatura desde menos 10 hasta 0. Eso no nos damos cuenta fácil, ¿no ve? Y este calor se va a llamar sensible. Una vez que mi hielo está a 0 grados centígrados, le sigo dando calor, ¿no ve? Le voy a dar más calor. Y ese calor, en este caso, mi cuerpo lo va a utilizar ¿para qué? Para empezar a derretirse, porque el hielo se empieza a derretir a los 0 grados centígrados, mira. Y cuando se termina de derretir, ¿qué temperatura tengo acá? 0. Entonces, ¿qué ha pasado con mi calor si al principio tenía 0 y después tengo 0? Mi calor, la energía que le di, lo he utilizado para cambiar, en este caso, de estado. Y este calor que me sirve para cambiar de estado se llama calor latente. ¿Ok? A ver si han entendido. Y por favor, su participación. Si yo tengo agua, esto es un charquito de agua, y esa agua está a 30 grados centígrados, y yo le doy calor de tal manera que la temperatura de esta agua aumente y va a llegar a tener el mismo charquito de agua una temperatura de 80 grados centígrados. ¿Qué calor dirían que es este? ¿Calor sensible o calor latente? Les escucho. Calor sensible, ¿no? Exactamente, calor sensible, porque lo he utilizado para cambiar de estado, digo de temperatura. Por otra parte, si yo tengo hielo, pero este hielo está a 0 grados centígrados y le doy calor, este calor lo va a utilizar mi cuerpo para derretirse. Una vez que se derrita por completo, va a estar, sigue a 0 grados centígrados. ¿Ok? Entonces acá voy a tener un calor número 1. Le sigo dando calor. Entonces acá voy a tener un calor número 2. Ese calor número 2 lo va a utilizar mi cuerpo para ya comenzar a calentarse. Y hasta una temperatura, digamos, de 20 grados centígrados. Entonces la pregunta es, ¿el calor número 1 es calor sensible o calor latente? Latente. Correcto, muchas gracias. Latente porque lo has utilizado para cambiar de estado sin cambiar de temperatura. El segundo calor, calor sensible o calor latente. Sensible. Muchas gracias. Sensible y el latente se va. Entonces esa es la diferencia, ¿ya?
Entonces los valores de calor sensible y calor latente hay para cada cuerpo, tienen distinto valor, ¿ya? O sea, acá te estoy explicando en esta gráfica lo que está pasando. Tengo un trocito de hielo al principio que está a una temperatura de menos 20 grados centígrados, mira. Esta escala en grados centígrados me indica temperatura menos 20, 0, 20, 40, etc. Tengo mi trocito de hielo que está a una temperatura de menos 20. De repente le doy calor, cosa que su temperatura aumenta hasta 0. Cuando ya esté en 0, hay un momento en que no aumenta la temperatura. ¿Qué está pasando? Su temperatura se mantiene constante, mira, 0, 0, 0, 0, 0, durante un largo tiempo. Lo que ha ocurrido en ese momento es que toda la energía que le estamos dando lo utiliza para convertirse de hielo al agua. Aquí está hielo, estado sólido. Acá del estado sólido se está volviendo al estado líquido. En el estado sólido sí estaba variando la temperatura, mira, menos 20 a 0, pero en este momento no ha variado para nada la temperatura. Y cuando todo va a volverse líquido, ahí sí otra vez va a variar la temperatura. Va a aumentar la temperatura, mira, 20, 40, 60, 80, hasta llegar a cuánto. ¿A cuánto se empieza a evaporar, a hervir mi agua? A los 100, ¿no ve? Cuando llegue a los 100, otra vez a pesar de que le doy sigue calor, energía, por mucho tiempo, hartísimo tiempo, sigues manteniendo 100. Es que lo que pasa es que está hirviendo, se está volviendo de estado líquido a estado gaseoso, ¿no ve? El vapor de agua. Y ese vapor, una vez que todo el agua que tiene se ha vuelto vapor, ahora sí de 100 va a poder volverse a elevar la temperatura, ¿ya? Y puedes tener vapor recalentado hasta 120, 140 grados, ¿ok? Entonces, chicos, es esa la manera en cómo tenemos calor sensible, acá calor latente, calor sensible, calor latente y calor sensible. De esto se puede hablar muchísimo más, podemos hablar hartísimo, ¿no? Pero estamos introduciendo los conceptos básicos, ¿ok? Igual ahorita se me ocurre hablarles de hartas cosas, pero mejor no, porque de repente les complico un poquito las cosas. Ya primero empezaremos por entender bien la diferencia entre calor sensible y calor latente. Ahora hay una cosa. Por ejemplo, hoy día estabas en el colegio, has salido, no sé, algo, trabajar, todo, etcétera, ¿no? No estuviste en toda la mañana en tu casita. Llegas a tu casa y, por ejemplo, yo no almorcé, digamos. Digo, pero tengo alguna cosa del almuerzo que sobró o de ayer, no sé. Saco mi sartén y digo, lo voy a calentar y prendo mi cocinita. Pam, pam, pam. Y lo que pasa es que aquí tengo unas papas. Acá tenía un huevito. Y acá tenía una arroz, fideo, no sé qué, un huevito, no sé. Entonces te das cuenta que todo se está calentando de manera uniforme, digamos 80, 80, 80. ¿Por qué? Porque estamos sometiéndolo a una misma fuente de calor, ¿no ve? Mira, este fuego lo está calentando todo de manera uniforme. Eso es lo que percibimos, es lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero ahora nos trasladaremos a otro momento. Digamos que estamos en clases presenciales, y aquí está una personita. Es que no puedo dibujar fácil porque con el mouse tengo, parece una tableta, pero es un lío manejar esa otra tableta. Ir manejando varias tabletas es un lío, porque tengo la otra que es la tablet. Ya, aquí estamos en el aula, digamos. Ahí está la pizarrita. Finalmente en el aula yo les digo, a ver, agarra tu cabecita y tómate la temperatura. No sé cuánto es la temperatura, digamos 30, ¿no? 30. A ver, tú, ¿cuánto tienes de temperatura? 30. A ver, ustedes acciéntanse con su manito.
Viene con su manito, le toca la frente, mi compañero está a 30 y este viene, mi compañero está también a 30. Y entonces, ¿por qué todos estamos a 30? ¿Por qué? Porque estamos en el aula, estamos calientes, estamos más o menos tibios, entonces no todos tenemos más o menos una temperatura igual, no estamos haciendo lo mismo que hicimos con el sartén. Pero entonces vamos a analizar una cosa. ¿Qué pasa cuando en la pizarrita tocas estos fiesitos, esta parte metálica? Generalmente es aluminio. Chicos, ¿estará a los 30? Por supuesto que no, está más frío, ¿no ve? Y siempre los metales están más fríos. ¿A cuánto? 5 grados centígrados, 10 grados centígrados en un día caluroso, ¿no ve? ¿Qué pasa? Ahora tocaremos la maderita de tu pupitre. Está a otra temperatura, ¿no ve? Tocaremos el muro que está con estuco. Está a otra temperatura. Pero ¿por qué si todos estamos bajo el mismo ambiente, todos tendríamos que tener la misma temperatura, ¿no? Se dando cuenta lo siguiente. Estamos en la playa. Y esta es la arena. Acá está el agua. Volveremos con azulito. Acá está el agua. Y aquí está la personita que fue de vacaciones a la playa. Chicos, en la playa, ustedes que han estado, siempre la arena está caliente o está fría. Hablen. Siempre está caliente. Cuesta muchísimo andar en la arena. ¿No ve? El agua, chicos. Te metes al agua. ¿Está fría o está caliente? No importa si te equivocas. ¿Está fría? Correcto. Siempre está fría y siempre estés donde estés. Es muy raro que el agua esté caliente. Es rarísimo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Si tenemos la misma fuente de calor, mira, aquí está el sol. Igual que tu cocinita está de manera uniforme calentando a la arena, porque le llega la misma cantidad de calor a la arena, le llega la misma cantidad de calor al agua y le llega la misma cantidad de calor a ti, ¿no? Entonces, ¿por qué todos tienen distinta temperatura? Porque hay una cosa que se llama capacidad térmica o calórica, ¿ok? Acá está lo que les decía. Tenemos el calor que llega al uniforme. Siempre la playa está más caliente. Esas piedritas es facilito que se calienten. Llegas al agua y en el agua está siempre más frío, más agradable. Entonces hay una cosa que se llama capacidad calórica. La capacidad calórica nos indica que, por ejemplo, si yo tengo un baldecito de cobre, ya que tengo un baldecito de aluminio, mismas características, mismo tamaño, mismo todo, los acerco a una fuente de calor igualita. Tú te das cuenta que uno se va a calentar más rápido que el otro, ¿no ve? No se calientan de la misma manera los dos. A ver, agarra con tu mano derecha el balde de aluminio y agarra con tu mano izquierda el balde de cobre. ¿Cuál se calentará más rápido? ¿Cuál creen? Así al sorteo, ¿no? No sabemos, ¿no ve? ¿Cuál crees? ¿O será lo mismo? ¿Antes el cobre, antes el aluminio o lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Cobre? Cobre, un voto por cobre. ¿Los demás qué dicen? ¿Aluminio? Aluminio, empate. Uno que defina. ¿Alguien, alguna chica, algún varón? ¿Qué opinan? ¿A sorteo? No, no sabemos, ¿no? Una intuición femenina o intuición masculina.
Después el cobre se va a calentar más rapidito. El aluminio un poquito va a demorar, no mucho, ¿no? Pero es un poquito más difícil, ¿ok? Eh, entonces el cobre tiene mayor capacidad calórica. ¿Por qué? Porque solamente necesita 9 calorías para calentarse. En cambio el aluminio, ¿cuántas calorías necesita? 22 calorías. Es un poquito más difícil calentar aluminio, ¿ya? Pero no tanto. Entonces la energía que le tenemos que dar al cobre para que caliente es 9 a ese baldecito. En cambio, a ese baldecito para que se caliente, tengo que dar 22. ¿Ok? Y así distintos materiales. Tienen distintas maneras, distintas capacidades térmicas para calentarse. A eso le llamamos capacidad térmica. ¿Ya? Cuando tengo un objeto ya fabricado, balde, lo que sea, ya está fabricado y es un objeto, ya que sabemos todas sus características, más, etcétera. Lo, por un procedimiento de laboratorio yo determino que 9 calorías necesito para que se caliente eso. Y en cambio el otro, igual tengo más, etcétera, necesito 22 calorías. Eso se llama capacidad térmica. Entonces, tengo una formulita para calcular la capacidad térmica de cualquier objeto. Y eso es igual a calor dividido entre la variación de temperatura que sufre el objeto. ¿Ok? ¿Cuánto calor necesito para hacer determinada variación de temperatura? Generalmente esta fórmula no se utiliza. La siguiente es la que más se utiliza. Entonces, la capacidad calor térmica se mide por la cantidad de calor comunicado al cuerpo para aumentar su temperatura en 1 grado por la escala elegida de temperatura. En 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin puede ser. Esta es la que más se utiliza, ¿ya? Calor específico. La capacidad calórica casi no se utiliza. El calor específico sí se utiliza harto. ¿Qué decimos? Del balde de aluminio, del balde de cobre, agaso y me saco 1 gramito. Eso va a ser la unidad de medida, 1 gramo. Y aquí igual 1 gramo. Y determino cuánto calor necesito para elevar la temperatura de este 1 gramo en 1 grado centígrado o en 1 grado Kelvin, pero generalmente en 1 grado centígrado. ¿Ya? A eso le llamamos calor específico. Cuando tengo 1 gramito de material y determino cuánto calor necesito para hacer la variación en 1 grado centígrado. ¿Ok? Y entonces ahí te digo eso, ¿no? Lo que te acabo de decir está dicho en palabras más concretas ahí. Entonces, mira, tengo 1 gramo de agua. Le doy calor. Le subo la temperatura desde 14.5 grados centígrados hasta 15 grados centígrados. Determino cuánto calor necesito. A ese calor le llamo calorías. ¿Ya? Por otra parte, si tengo otras unidades, digamos que tengo una caloría, 1 kilogramo de agua. Si esto fuese 1 kilogramo de agua, ya en 1 gramo, y lo quiero calentar desde 14.5 hasta 15.5, la cantidad de calor que necesito lo determino por kilocalorías, ¿ok? Aquí tengo un videito, está hirviendo ahí el agua, ¿no? Ya eso lo quitaremos. Y ya está. Equivalencias. Bueno, hay equivalencias entre las unidades del joule, calorías, kilocalorías. BTU es el inglés, ¿ya? Aquí ya no te da en gramos, te da en libras y grado Fahrenheit. Ok, vamos a trabajar con eso, pero de momento se los presento nomás para que sepas que hay unidades inglesas también. Entonces tengo esto que son los calores específicos. ¿Qué significa el calor específico? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Significa que si tengo 1 gramo de cobre y quiero elevar la temperatura de este gramito de cobre en 1 grado centígrado, digamos, desde 15 grados centígrados hasta 16 grados, es decir, quiero incrementar su temperatura en 1 grado centígrado, ¿cuántas calorías necesito? Esto, necesito 0,093 calorías. Esta cantidad de energía necesito para que 1 gramito de cobre se eleve 1 grado centígrado su temperatura. Por otra parte, si yo tengo plata y tengo 1 gramo de plata, siempre 1 gramo, porque acá te indica, mira, gramo, 1 gramo, y quiero elevar su temperatura en grados centígrados, igual aquí está, mira, esto te da en grados centígrados, de digamos, 20 grados centígrados, 1 gradito, hasta 21 grados centígrados, ¿cuántas calorías necesito? Esta cantidad de calorías. Es decir, el calor que necesito es ¿cuánto?
0,056 calorías. Listo, es lo que te indica esta tabla de calores específicos. Vean esa tabla, a ver, analícenlo. 051, 05, 0217, etc. En base a esto les pregunto lo siguiente, a ver. Bueno, aquí ya te hablé del aluminio y del agua. Por ejemplo, para elevar la temperatura de un gramo de aluminio, ¿cuántas calorías necesito? 0,217. Ya, eso te estaba queriendo explicar con eso. Para el agua, para elevar un gramo de agua de temperatura, para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado centígrado, ¿cuántas calorías necesito? 1. De entre estos elementos que te muestro, te pregunto, ¿cuál es el más difícil de calentar? A ver, fíjate los números que te expongo ahí. ¿Qué dirías? Sin miedo. A ver, dígame, ¿qué opinarías? ¿Cuál es el más difícil? El que cuesta más calentar. Le tengo que dar mucha energía para que se caliente. ¿Qué opinarías? El vidrio. El vidrio. Tengo un voto por el vidrio. Ese es el que me cuesta más calentar. ¿Qué opinan los demás? El aluminio. El aluminio. El aluminio es lo que cuesta más calentar. ¿Alguien más? El agua. El agua. El agua es lo que más cuesta calentar. ¿Qué opinan los demás? Tengo un voto agua, un voto aluminio, un voto vidrio. El plomo. El plomo. Entonces tengo un empate con 4 posibilidades. Para que esté claro, pregúntate, ¿quién necesita más calorías para calentarlo? 1 gramo de ese material. Por ejemplo, para el aluminio, ¿cuántas calorías necesito? 0,217. Para el plomo, ¿cuántas calorías necesito? Solamente 0,031, bien poquito, ¿no? Pero ¿cuál material es aquel que necesito muchas calorías para calentarlo? ¿Alguien más para que dirima de una vez este asunto? Mira, había sido las 10. ¿Quién más? Tenemos un empate de 4 opiniones. El aluminio. El aluminio. Tengo 2 votos por el aluminio y les digo que no es el aluminio. No es el aluminio. El más difícil de calentar. Otro más les doy de pista. El plomo no es. El agua. El agua, este sí es. ¿Por qué? Porque ¿cuántas calorías necesitas? 1. Claro que es poquito, ¿no ve? 1 caloría. Pero en los otros necesitas más poquito, ¿verdad? 0,2. O sea que estos dos son facilitos de calentar. ¿Cuál es el más difícil de calentar? El agua, porque es el que necesita más calorías de todos. Mira, este es 1, este es 0,5, 0,2, 0. Así. El más difícil de calentar es el agua. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos elementos es el que más facilito puedes calentar? ¿Qué opinan? ¿El hielo, el agua, el vapor de agua, el aluminio, cobre y eso? ¿Cuál? El que necesitas poquitas calorías para calentarlo. Le das poquitas calorías y ya se calenta. El plomo. El plomo. Tengo un voto por el plomo. ¿Qué opinan los demás?
sin miedo, ¿qué dicen? ¿Cuál es el que más facilito se calienta? Plomo. Y correcto, es el plomo, porque te das cuenta que es el valor más chiquitito. Por ejemplo, acá necesitamos 0,19, pero acá solamente necesitamos 0,031, poquísimo. El más facilito que se calienta es el plomo. Listo, eso es ya. Entonces, otra pregunta. ¿Cuál es el que una vez que se calentó cuesta hartísimo que se enfríe? El agua. Porque aquí está tu olla de sopa, mira. La sopa cuesta harto que se caliente. Pero una vez que la calentaste, igual demoras harto en que se enfríe. Evidentemente se enfría, ¿no? Pero demora más que los otros. ¿Ok? Porque aquí le tuviste que poner harta caloría, digamos 100 calorías le pusiste. Para que se enfríe, esas 100 calorías tienen que irse, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasa con el plomo? Rapidito se calienta. Aquí tienes tu cucharita, digamos, de plomo. Rapidito se calienta. Pero una vez lo dejas, lo sueltas, lo dejas en el piso, facilito, en un ratito se enfría. ¿Por qué? Porque esa cantidad de calor que le pusiste, rapidito se va. Porque es muy poquito. ¿Ok? El que más cuesta que se enfríe es el agua. Y el que más facilito se enfría también es el plomo. El plomo rapidito se calienta y rapidito se enfría. El agua, difícil que se caliente, pero también difícil que se enfríe. ¿Ya? Eso. Sobre todo es conceptos, es importante que ustedes tengan, ¿ya? De acá un tiempo, un año, seguramente se van a olvidar, pues ya van a ingresar a la carrera, pero el concepto, las fórmulas, yo digo que las fórmulas te olvidarás, pero los conceptos manténganlos, por favor. Mira la pregunta, ¿ves? ¿Qué dice? Si tengo un gramo de agua a una temperatura de 15 grados centígrados y deseo elevar su temperatura a 16 grados centígrados, ¿cuántas calorías debo suministrarle? Ahí tienes el calor específico del agua. ¿Cuántas dirías? ¿Una caloría, una kilocaloría, 10 calorías, un joule? Ninguna de las anteriores. ¿Cuál? Para elevar la temperatura del agua a 1 grado centígrado, ¿cuántas calorías debes suministrarle a 1 gramo de agua? ¿Cuántas? Una. Para elevar la temperatura de 1 gramito en 1 grado centígrado, le tienes que dar 1 caloría. ¿Ok? Siguiente. Si tengo 1 gramo de aluminio y quiero elevar su temperatura desde 15 grados centígrados hasta 16 grados centígrados, ¿cuántas calorías debo suministrarle a 1 gramo de aluminio? Y tengo esas opciones. ¿Cuál dirías? C. 0,217, ¿no ve? Muy bien. Eso es que claro, es que ahí te dice, ¿no? 0,217 calorías. Poquito y elevaste la temperatura en 1 grado centígrado de ese aluminio. Problema número 3. Si tengo 1 gramo de agua a una temperatura de 10 grados centígrados y deseo elevar su temperatura a 20 grados, o sea que mira, ya vas a elevar en 10 grados centígrados, vas a elevar. Ya no una, sino que 10. ¿Cuántas calorías debo suministrarle? Ahí tienes el calor específico del agua. Es 1 caloría por gramo por cada grado centígrado. ¿Cuántas calorías tú dirías que tendrías que aplicarle para que se eleve esa temperatura en 10 grados centígrados? La B. 10 calorías. Sí, correcto. A nuestro amigo, a la señorita también, a nuestra amiga, están en lo correcto. 10 calorías. Muy bien. Eso es. Calor latente de fusión. Antes de hablarte de calor latente de fusión, una cosita que viene en el examen y te voy a hacer notar. Ya tomen apuntes en una hojita, porque esto viene en el examen, pero ahorita estoy recordando que no lo había puesto en la diapositiva. Yo te he dicho que el calor sí o sí tienes que medirlo en joules, porque es energía, entonces joules. Pero generalmente por tradición, porque si es algo muy arraigado, se lo miden ¿qué? En calorías.
Entonces, joules y calorías tienen que tener un factor de conversión. ¿Y cuál es? Una caloría, ¿cuántos joules crees que es? 4,186 joules. Ese es el factor de conversión, ¿ya? En algún problema te voy a decir calcular el calor, y entonces el calor va a ser, con la fórmula me lo vas a determinar en calorías. 10 calorías. Pero yo te voy a decir, no, yo necesito que esté en joules, utilizas este factor de conversión, ¿ok? Listo, y este factor de conversión viene en el examen, acordate. Listo, seguiremos adelante. Entonces, hay un calor latente de fusión que nos sirve para qué? Para, ¿qué cosa es fusión? Es fundir, ¿no ve? Fundir es derretir. Si yo tengo un trozo de hielo, derretir va a ser fundir. Si yo tengo un lingote de aluminio, un lingote de oro, si le doy calor, igual lo derrito, ¿no? ¿A qué temperatura se empieza a derretir el hielo? A 0 grados centígrados. Y esa temperatura le llamamos temperatura de fusión. La temperatura de fusión del hielo, del agua, es 0 grados centígrados. La temperatura de fusión a la temperatura a la cual se comienza a derretir el aluminio, ¿será 0? No, es más, me estoy inventando. Por ejemplo, la temperatura de fusión del aluminio, digamos que es 300 grados centígrados, ¿ya? Entonces, no es lo mismo. Cuidado que piensas que es obvio, ¿no? El hielo, sí, a 0 grados centígrados, pero un metal, el aluminio, el fierro, el bronce, tiene que ser a más grados centígrados, ¿no? A 0 grados está sólido, a 20, a 30 sigue estando sólido, ¿ya? O sea que yo te digo que el calor latente de fusión, te estoy haciendo recuerdo otra vez, es aquel calor que se utiliza para cambiar de estado. El calor latente, de manera general, es el calor que lo utilizo para cambiar de estado. Pero cuando yo te hablo de calor latente de fusión, es el calor que lo utilizo para cambiar de estado de qué? Del sólido al líquido. Eso es fusión, eso es derretirse, ¿ya? Y por ejemplo, para calcular eso, lo utilizo esta fórmula. Vamos a ver esta fórmula otra vez cuando hagamos la pizarra, ¿ya? Y el calor latente de fusión se lo determina por esas letritas. LF, calor latente de fusión, y ese calor latente de fusión, por ejemplo, para el agua es 80 calorías por gramo. Lo que me indica esto es que para derretir 1 gramo de hielo, ¿cuántas calorías necesito? 80. Para derretir 2 gramos, 160 calorías, ¿no? Siempre y cuando nuestro hielo ya esté a la temperatura de 0 grados centígrados. Porque cuando está a 0 de 100 empieza a derretirse. Si yo quisiera derretir aluminio, ¿a qué temperatura tengo que llegar? A 300. Me estoy inventando ese valor, ¿ya? Y cuando ya está el 300, de 100 empieza a derretirse. Y de 100 voy a tener un calor latente de fusión para el aluminio, ¿ya? ¿Es así? Calor latente de vaporización. Ese calor me sirve para llevar del estado líquido al vapor, ¿no ven? Al estado gaseoso. En este caso el agua a vapor de agua, ¿ya? Entonces, ese texto te dice eso. Y el calor latente de vaporización se lo determina con esta fórmula. Esta fórmula la vamos a estudiar en los problemas de la pizarra. Y por ejemplo, el calor latente de vaporización del agua, ¿cuánto vale? 540. O también en BTUs. BTUs es sistema inglés, ¿ya? Libras. Listo. Entonces, ahí quedamos. Listo, resolvamos entonces algunos problemas. ¿Ok? Tengo este problema, le ponemos acá solución. Bueno, primero, como les decía, problemas básicos, no tenemos que introducir el tema, ¿no? Y al final, no es que entre muy complicado acá. Es lo más facilito esta parte, ¿ya? Cambiaremos el marcador esto y listo. ¿Cuántas calorías se necesita para elevar la temperatura de 20 gramos de agua desde 20 grados centígrados hasta 70 grados centígrados? Calor específico es del agua 1 caloría gramo grado centígrado.
¿Cuál fórmula se utiliza para encontrar este calor que se llama calor sensible? ¿Ya? El calor sensible es igual a la masa multiplicado por el calor específico por temperatura final menos temperatura inicial que tenemos. Esta es la formulita que se la van a tener que memorizar. Sí o sí, porque siempre entra, es la más básica, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, ¿qué datos tenemos? Mira, datos. Los datos que tenemos son los siguientes. ¿Cuántas calorías es que me pide? Cantidad de calor se necesita para elevar la temperatura de la masa. Tengo 20 gramos. Que está en temperatura inicial a 20 grados centígrados. Hace una temperatura final de ¿cuánto? De 70 grados centígrados. Esto le ponemos igual, 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 igual. Y el calor específico para el agua es una caloría gramo grado centígrado. Eso es ya. Listo. Entonces, ya está. Tengo todos los datos. Reemplazo mi formulita. Cantidad de calor es igual a, en vez de colocar masa, por esta vez le voy a colocar unidades, ¿ya? Separaremos con esto para que no se mezcle el apunte. Calor Q es igual, en vez de masa le colocamos 20 gramos. En vez de calor específico le coloco 1. Para el agua es bien facilito, ¿ya? Es 1. Una caloría gramo grado centígrado. Temperatura final. Aquí pondremos con rojito. Esto es igual, es multiplicación. De ahí multiplicación, abriremos un corchete. Temperatura final es 70. Temperatura inicial es 20. Y sus unidades de ambos es, por supuesto, grado centígrado. Entonces te das cuenta que se va grado centígrado con grado centígrado y se va gramos con gramos y te va a salir en calorías. Cantidad de calor es igual a 20 por 1, 20. 70 menos 20, pues sale 50. Bueno, operando, ¿no? 20 por 50. ¿Están de acuerdo 1000 o estoy mal en mi cálculo? Díganme ya. Mil calorías. ¿Están de acuerdo? $20 por 1, 20. 20 menos 20, 50. 50 por 2, 1000. Sí, alguien que me diga para ver saber si siguen ahí. O se han dormido. Gracias, Emily. Siguiente. Pondremos esto solución. ¿Cuántas calorías necesitas para elevar la temperatura de 20 gramos de plomo que están a 20 grados centígrados hasta 20? Entre es lo mismo, pero ahora estoy hablando de plomo, ¿no ve? Entonces, si tengo plomo, ¿qué cosa varía? La capacidad, el calor específico. Entonces acá digo datos. Para que veas el contraste, que es otra cosa, ¿ya? Es un poquito menos de calor seguramente necesito, pero a ver, veamos. La masa es igual a 20 gramos. Temperatura inicial es igual a 20 grados centígrados. Temperatura final es igual a 70 grados centígrados. El calor específico es más poquitito, ¿no? No es uno, es un poco menos de, no es mucho menos que 1,0031 calorías gramo grado centígrado. Esto es así, 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 así y así. ¿Y qué cosa quiero? Quiero calor. ¿Cuánto calor necesito para
elevar la temperatura de 20 gramos de plomo desde 20 hasta 70 grados centígrados. Misma fórmula, masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. En esta ocasión ya no voy a colocar unidades. Es obvio que el calor me va a salir en calorías, ¿ya? Calor es igual, en vez de masa, 20. Tiene que estar en gramos, o sea que tener cuidado. 0,031 y acá es 70 menos 20. Esto es multiplicación entre corchetes. ¿Cuántas calorías le sale? 31. 31. ¿Están de acuerdo? 31 calorías. Listo, ya está. Perdón, yo voy a verificar ya, perdón. Pero siempre es bueno que verifiquemos dos. Porque de repente hay algo mal y queda mal en el texto. 31, ¿sabe? Siguiente. Esto así, temperatura y solución. Listo. ¿Qué cantidad de calor en calorías se requiere para elevar la temperatura de 150? Ah, ya. Hablaremos de una cosa antes. Densidad del agua. ¿Alguien se acuerda de la densidad del agua? Aquí le ponemos como nota, ¿ya? Hay varias densidades del agua, mira. La densidad del agua, por ejemplo, es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Lo que me indica esto es lo siguiente. Si yo tengo 1 gramo de agua, eso es igual a 1 centímetro cúbico de agua. Mejor al revés. Si yo tengo 1 centímetro cúbico de agua, pues tengo ¿cuántos gramos de agua? 1. Si yo tengo 2 centímetros cúbicos de agua, ¿cuántos gramos tengo? 2, ¿no ve? Porque esto lo que me indica es que es así. 1 gramo es lo mismo que 1 centímetro cúbico de agua. Eso les decía cuando hablábamos de densidades, ¿no? Pero otra densidad del agua es ¿cómo? Otra densidad del agua es ¿cuánto? Es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto que te indica es lo mismo que decir lo siguiente. 1000 kilogramos de agua es lo mismo que 1 metro cúbico de agua. Lo que me indica es que si yo tengo 1 metro cúbico de agua, ¿cuántos kilogramos de agua tengo? 1000. Si yo tengo 3 metros cúbicos de agua, ¿cuántos kilogramos de agua? 3000. Y así, ¿ya? Pero hay una más facilita. Hablando de densidad del agua. Densidad del agua es igual a otras unidades. 1 kilogramo y acá abajo litro. Significa que si yo tengo 1 litro de agua, ¿cuántos kilogramos de agua tengo? 1. Si yo tengo 5 litros de agua, les pregunto, ¿cuántos kilogramos de agua tendrías? 5, ¿no? Ahora sí, resolvamos el problema. Después de esa nota, yo te digo, ahora sí resolvamos. Resolvamos el problema, ¿ya? ¿Y cómo resolvemos? Otra vez voy a copiar, ¿ya? Para que no estemos yendo y viniendo.
Entonces digo, igualito que siempre, datos. Aquí le pongo otra vez solución, ¿ya? Y coloco datos. ¿Qué cantidad de calor, o sea, Q, se requiere para elevar la temperatura de 150 litros de agua? Tengo volumen de agua. 150 litros de agua. Desde la temperatura de 15 grados centígrados hasta la temperatura final de 60 grados centígrados. Y acá me faltó decir, pero ya tienes que saber, el calor específico del agua es igual a 1 caloría gramo grado centígrado. Eso el único calor específico que necesitas saber de memoria es del agua. Ya los otros te van a dar, pero es que del agua es facilito, es 1, ¿no? Entonces yo necesito calor es igual a la masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Todo es dato menos la masa. Pero si tengo el volumen. Chicos, si tengo un volumen de 150 litros, ¿cuántos kilogramos tengo? Es decir, ¿cuánta masa tengo de agua? Les escucho. ¿Qué opinas, Emily? ¿150? Correcto, Emily. 150 kilogramos. Pero se ubican que mi fórmula tiene que estar en gramos, ¿no? Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? ¿Alguien se acuerda? 1000 gramos. Por lo tanto, 150 kilogramos, ¿cuántos gramos es? 150.000 gramos. Ya, ¿ves? Ya tienes más. Sin complicarte, sin estar haciendo fórmulas, es lógica nomás, ¿no? Por tanto, Q es igual a, en vez de masa, colocarle la masa en gramos, 150.000. En vez de calor específico, colocarle 1. Temperatura final, 60, menos temperatura inicial, 15. ¿Listo esos? Por lo tanto, Q, ¿cuánto te sale el calor? Calculadora. ¿Están de acuerdo? 6.750.000. ¿Están lo mismo? Podríamos convertirlo a kilocalorías. Muchas gracias, Emilia. Kilo, ¿te acuerdas que es 1000? También 6.750, ¿qué cosas? Kilocalorías. Ambas están bien, ¿ya? Puede ser esta o puede ser esta. La misma. Listo, siguiente. Pondremos solución. ¿Qué cantidad de calor se liberarán 200 kilogramos de cobre que se enfrían de 90 hasta 20 grados centígrados? El calor específico del cobre es ese. Puede ser lo mismo, ¿no ve? Datos. Te pide calor. Es lo que quieres. Tienes masa. Pero ahora es cobre, ya no es agua. Es otra cosa. 200 gramos. Se enfría. Temperatura inicial, se está enfriando, la temperatura inicial es 90. La temperatura final a la cual la vas a llevar es igual a 20. El calor específico del cobre es igual a ¿cuánto?
0,093 calorías grado centígrado. Eso es ya. Listo, reemplazamos en nuestra fórmula y ya está. Cantidad de calor Q es igual a masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Calor Q es igual a, en vez de masa, 200. En vez de calor específico, 0,093. Temperatura final, 20 menos temperatura inicial, 90. Calculadoras, ¿cuánto me sale? $1,302. 1302. ¿Positivo o negativo? Ah, no, me confundí. A ver, verifiquen lo que nos ha dicho nuestra amiga. $1,302, ¿está bien? Pero negativo. ¿Qué pasa? Cuando algo se enfría, le quito calor. Por eso me sale negativo. Cuando algo se calienta, le doy calor. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Está bien, lo que has dicho está bien, pero es con negativo. Siguiente. Y a eso me estaba queriendo ir en lo siguiente. A ver. Solución. ¿Cuántas calorías se necesitan para elevar la temperatura de 40 gramos de agua desde 30 a 60? Si estoy elevando la temperatura, me va a ser un calor positivo, ¿no? Veremos. Ya no voy a... Me voy a ir directo al punto, ¿ya? Más calor específico, temperatura final, menos temperatura inicial. Esto es así, así y así. Directamente valores. Calor, 40. Si hablo de agua, calor específico 1. Temperatura final 60. La inicial era 30, ¿no? Estoy calentando, antes estaba a 30 y quiero llevar a 60. ¿Cuánto calor le sale acá? Calculadora. ¿Están de acuerdo 1200 o estoy mal? Eso es. Muchas gracias. Y es positiva, ¿no? Porque está elevando la temperatura. Siguiente. ¿Cuántas calorías se necesitan para disminuir la temperatura? Estoy disminuyendo, me va a salir negativo. De 50 gramos de agua que están a 20 grados centígrados hasta 5 grados centígrados. Entonces pondríamos, mira, masa 50 gramos. Temperatura inicial 20 grados centígrados. Temperatura final 5 grados centígrados. Esos son los datos, ¿ya? El calor específico es 1. Pero por si acaso te lo coloco ahí para que esté bien claro, ¿ya? Calor es igual a masa, calor específico, temperatura final, menos temperatura inicial. Eso es igual a qué? Aquí calor es igual, en vez de masa le colocamos 50. Como es agua, calor específico del agua es 1. Temperatura final, ¿cuánto? 5. Temperatura inicial, ¿cuánto? 20. Calculadora, ¿cuánto te sale Q? ¿Cuánto le sale? ¿Están de acuerdo? 750. Pero negativo, ¿no?
¿Me confirman 750? Eso es, muchas gracias, Emi. Y ahora sí viene lo difícil. ¿Cómo es esto difícil? Y vamos a hacer uno nomás, ¿ya? Entonces que mira, ya ha sido la hora. Esa partita sí es un poco complicada. A ver, volveremos acá. Y acá te voy a colocar una cosa que diga nota. Para que se cise el asunto, ¿ya? La siguiente continuamos, porque tengo algunas cositas más de calor que ha faltado ver. Nota. Si algo se eleva su temperatura, calor positivo. Si algo se enfría, calor negativo. ¿Qué pasa si te cuento un cuentito? Mira, acá está un chico. Acá tenemos un muchacho. Ahí está. Y acá tengo una chica, una muchachita. Pan. Listo. No, si no, se va a ver. ¿Ya? El chico está, no sé, cociendo, algo pasó y está bien caliente, ¿ya? Digamos 36 grados centígrados. La chica está viniendo de afuera, la lluvia, etcétera, y digamos que temperatura bien bajita, digamos 20. ¿Ya? De repente se encuentran y como son amigos, se van a abrazar. ¡Pum! Felices. ¿Qué va a pasar? Va a pasar algo obvio, ¿no? Van a estar un tiempo felices, abrazados. ¿Y qué va a pasar con sus temperaturas? Van a alcanzar una cosa que se llama temperatura de equilibrio, ¿no? Pues te das cuenta que si están abrazados, uno le va a dar calor y la otra persona va a recibir calor, ¿no? Entonces vamos a tener una temperatura de equilibrio. Algo razonable entre 36 y 20 tendría que ser. ¿Qué te parece 32? A 32 grados centígrados va a alcanzar su temperatura de equilibrio. Ahora quiero que te fijes en esto. Al principio el chico estaba con 36. Se enfrió un poquito. 32. Vamos a hacer un calor Q. ¿Positivo o negativo? Te escucho. Creo que están durmiendo. Positivo. ¿Y cuánto? 100. Me estoy inventando, ¿ya? Digamos que tenía más acá todo y me salió el calor positivo 100. Me voy donde la chica. Calor. ¿Positivo o negativo? Mira que está 20 y después 32. Me he equivocado en el del chico, ¿no? Es negativo. ¿Por qué? Porque está enfriando. Mira, primero era 36, luego 32. Si enfrías, negativo. Chica, primero 20 y luego 32. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y cuánto crees? ¿100? ¿Más que el 100 o menos que el 100? Lo mismo. Porque es energía. ¿Te acuerdas que la energía no se pierde ni se crea, se transforma? Entonces, uno tiene 100. Es que le estoy restando 100 de energía. Y el otro gana. ¿Cuánto? Los mismos 100. A este calor le llamamos calor perdido. Porque alguien perdió. Y a este le llamamos calor ganado. Porque él ganó, ¿no? O ella ganó. ¿Tú estarías de acuerdo en que yo te diga calor perdido es igual a calor ganado por el principio de conservación de energía? Sí, ¿no ve? Pero faltaría una cosa. No está también mi ecuación, porque acá yo te diría menos 100 es igual a 100 positivo. No, ¿no ve?
¿Qué faltaría para que esta ecuación esté correctamente? Colocar un signo negativo acá. Y ahora sí, la ecuación está correcta. El calor perdido es igual al negativo del calor ganado. Pero para resumir, ¿y cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Vamos a tener mezclas, uno se va a calentar, otro se va a enfriar. ¿Y qué vamos a hacer? Calor perdido es igual a negativo de calor ganado. Pero para que sea más facilito, porque vamos a tener 2, 3 cuerpos. En algunos libros te dicen identifica cuál pierde, ponlo acá en esa parte de la ecuación, identifica cuál gana y coloca en esa parte de la ecuación, pero eso es un lío. Lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Todito lo llevaremos a una ecuación. Calor perdido, como es negativo, pasa al frente como positivo, más calor ganado es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Y de manera general, cuando yo tenga un cuerpo más otro cuerpo, lo voy a sumar sus calores y me va a salir 0, ¿ya? Con esto vamos a hacer. Ahora, en este momento de repente no está muy claro esto, pero con un problemita vas a ver que esto va a estar bien claro. Y la siguiente semana te pases de acuerdo a esto de la chica y del chico. Y te vas a recordar. Y lo vamos a tener bien claro, ¿ya? Acá, ¿qué te dice el problema? Te dice: tengo una tacita de té. Tengo un poco de agua. Ahí está, un charco de agua. Aquí vamos a anotar los datos, ¿ya? Se vierte en 105 centímetros cúbicos de té. El volumen que tengo acá es 105 centímetros cúbicos. Esto en gramos, ¿cuánto es? Un gramo es un centímetro cúbico. 2 gramos es 2 centímetros cúbicos. Por lo tanto, esto es igual a 105 gramos de té. El té que sea agua. ¿Ya? Me estoy diciendo el té es agua. Que está en una temperatura inicial de 95 grados centígrados. En un vaso de vidrio. Esto es vidrio. Y esto es agua. La masa del vaso del vidrio es ¿cuánto? 150 gramos. Que inicialmente está en una temperatura inicial de 23 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla cuando se alcance el equilibrio? El calor específico del vidrio es 0,02 calorías gramo grado centígrado. Y el calor específico del agua es, por supuesto, que es igual a 1 caloría gramo grado centígrado. Se van a mezclar los dos y van a alcanzar una temperatura de equilibrio. Y me preguntan cuánto vale esto. Voy a tener obviamente un calor número 1. Este digamos que es el chico. Es la chica. Y voy a tener dos calores, ¿no? La temperatura inicial, en este caso va a ser esta. La temperatura final, ¿cuál va a ser esta? Y para ese otro cuerpo, la temperatura inicial va a ser esta. La temperatura final va a ser esta, ¿no? Entonces con eso tengo que analizar. Y analizo diciendo lo siguiente. El calor número 1 va a ser igual a ¿qué? Masa, calor específico, temperatura final, menos temperatura inicial. Eso es mi calor número 1 del vidrio. Calor número 1 es igual a, en vez de masa, 150. Calor específico por 0,02. ¿Cuál es la temperatura final? Esta. ¿Cuál es la inicial? Esta. Temperatura final, yo no sé. Temperatura de equilibrio. La inicial es 23. Operando esto. Calor número 1 es igual a 150 multiplicado por 0,02. 3. Aquí me sale 3. Temperatura de equilibrio menos 23. Haciendo matemáticas, esto me sale así.
calor número 1, 3 temperatura de equilibrio, menos 69. Entonces el calor número 1 es esto. Y esto le llamamos ecuación número 1. Listo. Me voy al calor número 2. El calor número 2 va a ser igual a masa, calor específico, temperatura final, menos temperatura inicial. Vamos a volver a hacer la siguiente semana lo mismo, ¿ya? Y más unos problemas para que se entienda bien. De repente ahora hay algunas dudas. Estamos analizando esto, ¿no? Y su calor es esto. Masa sería 105. Calor específico 1. Temperatura final, temperatura de equilibrio. Temperatura inicial 95. Temperatura de equilibrio menos 95. 105 por 1, 105. Entonces tengo calor número 2 es igual a 105 menos 105 por 95. ¿Cuánto sería? 9.975. 99.75. Esto me falta temperatura aquí. Menos 99.75. Listo. Esta es mi ecuación número 2. Y ahora aquí les he dicho que hagamos. Vamos a hacer calor número 1 más calor número 2. Porque tengo dos cuerpos. Si tuviese tres cuerpos me aparecería un calor número 3. Y lo igual va a ser 3 veces temperatura de equilibrio menos 69 más 105 temperatura de equilibrio menos 9975, eso es igual a 0. Una ecuación con una sola incógnita. Mi única incógnita es la temperatura de equilibrio. Aquí tengo 108 temperatura de equilibrio es igual a 69 más 9975. Por lo tanto, despejo mi temperatura de equilibrio. Mi temperatura de equilibrio es igual a... ¿Cuánto es 69 más eso? 10.044. 10.044 y dividimos entre 108. Eso dividido entre 108 es igual a 93. Mi temperatura de equilibrio es igual a 93 grados centígrados. Y ya está. ¿Es razonable esa temperatura? Por supuesto que sí, porque está entre las dos temperaturas. Vamos a analizar eso. Y ya está.